Esta investigación sobre la pobreza en Kazajistán se hace para ver, comprobar y conocer aspectos similares que afectan a otros países y que viven alguna realidad similar a la nuestra. El mundo ha progresado más en los últimos 50 años que en toda la historia. No lo es menos el hecho de que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor definen al mundo contemporáneo. Este fenómeno se traduce sobre todo en las grandes diferencias existentes entre los pueblos en el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los procesos económicos que con diferentes resultados se han experimentado en las últimas décadas. Algunas investigaciones recientes parecen demostrar que los principales factores que intervienen en los conflictos actuales tienen que ver con las dificultades económicas, los problemas de acceso a la propiedad de la tierra en el mundo rural, la religión y la inestabilidad política. Estos factores y diferencias son los que generan la pobreza. La pobreza es definida como aquella condición caracterizada por la carencia de recursos, medios u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas mínimas, tanto de tipo material como cultural. Este proyecto ha tenido varios obstáculos ya que la información es escasa y nosotros estamos muy alejados de ellos. Pero esto no quita que la pobreza es una gran problemática y realidad mundial. El surgimiento del factor afectante o el problema que tiene Kazajistán es la pobreza y los bajos niveles de calidad de vida que tienen gran parte de sus habitantes. Esto y la falta de métodos anticonceptivos ha causado que las tasas de natalidad en las mujeres jóvenes aumenten drásticamente. Kazajistán es uno de los principales países exportadores del mundo. Sin embargo, a pesar del gran desarrollo económico que se ha producido en los últimos años, una cuarta parte de la población sigue sufriendo hambre extrema. A pesar de la liberación que tuvo en los años 90, Kazajistán en general ha tenido una economía muy frágil y ha afectado a la nutrición de los niños, a la inversión en recursos para la educación y a la inversión de recursos para la sociedad. La economía en general no beneficia a la mayoría del sector público y mucha gente ha quedado en pobreza por esto. En lugares donde se ha desarrollado actividad ilegal como trata de blancas, por estas razones han realizado estudios en el país y se indica que para ayudar a estas partes tan abandonadas de la sociedad se debe fortalecer el plan de mercado. Los efectos de la guerra, sumados a otros factores como lo son la corrupción o las epidemias, mantienen a millones de personas en la pobreza. En los casos más graves, las personas que viven en la pobreza extrema sufren de hambre o no tienen acceso a agua potable ni a servicios básicos como lo son la educación o la salud. Las personas más desfavorecidas son vulnerables a la malnutrición, a la exclusión social o a la discriminación. Esto también correlacionado a causas históricas que explican el origen de la pobreza, como lo son el colonialismo, la esclavitud, las invasiones o las guerras. De esta forma, las situaciones conllevaron a un sistema político por el que un país explota los recursos de un lugar en un país extranjero. Este proceso tuvo lugar durante siglos en varios países de Asia. Por otro lado, la violencia y la destrucción que causan las guerras son otra de las grandes causas de la pobreza. Además de las causas, existen factores que impiden o hacen más complicado combatir la situación contra la pobreza. Entre los factores económicos, Oxfam Intermón destaca el modelo de comercio internacional y la desigualdad en reparto de recursos. Por ejemplo, algunas grandes multinacionales utilizan mano de obra barata en países en desarrollo, en lugar de contribuir justamente de forma económica en estas regiones. Esto trae mayores beneficios a la empresa, pero hace que la situación de pobreza de estas familias cada vez empeore. Kazajistán desarrolló una dependencia apoyada por las grandes multinacionales, en donde a pesar de tener otros recursos que usar, no exactamente a los iguales, esto provoca que la interacción continua de estos sectores tenga la misma desigualdad interna y que haya poco o nulo avance
en la solución de la pobreza y la desigualdad. Después de la investigación se puede concluir que Kazajistán es un país con recursos que puede llegar a salir adelante. El problema que tiene con la desigualdad y la pobreza se ha principalmente constituido por la fragilidad mercantil y económica que este país posee. Después de su salida de la Unión Soviética en 1991, desarrolló una fragilidad y dependencia al sector industrial como es el petróleo, que a la vez se vio explotado por las multinacionales como China, Rusia y Estados Unidos a la vez. De esta forma, los sectores que menos podían llegar a producir de esto quedaron en una desigualdad y pobreza, como es el sector público, que a la vez por la explotación industrial dañó mucho el ambiente, dejando las zonas donde estos se abastecían también muy escasas. De esta forma, el sector desfavorecido quedó en menos posibilidades, provocando problemas sociales como la trata de blancas, el narcotráfico, problemas que se ven mucho en las partes pobres de Asia Central. De esta forma, la protección para el COVID, etcétera, y toda la situación actual ha sido muy escasa y ha sido más difícil para ellos, también creando hambruna y otros problemas sociales que afectan a los niños, a las nuevas generaciones y la educación. De esta forma se ven planteamientos ya vistos, ya se ha pensado sobre cómo fortalecer la economía. Fortalecer la economía en un sector donde ya no se dañe el ambiente y no sea tan dependiente de la industria, como sería el sector agropecuario con las otras partes funcionales que este país tiene para ofrecer. De esta forma no siendo tan dependiente y no afectando tanto al ambiente. De esta forma podrían llegar a crear recursos para la parte desfavorecida y que se pueda llegar a la educación y hacer que este sector se iguale, donde se caiga la dependencia económica y la desigualdad que este país posee.